Buenas tardes, Buenas noches, yo soy Pedro yo soy Carlos. y juntos somos 60. Somos 60. Y no es que seamos 60 porque tengamos un montón de gente aquí ayudándonos a hacer cosas. No, no tenemos a nadie, nada más que a Paco que está al fondo fumando. Ay, qué vicio tan feo y arrugado. En fin, pues somos 60, pretendemos ser un canal de entretenimiento juvenil. Juvenil con 60, pues ya. Bueno, pues los 60 ahora son los nuevos 50, sí, 50 o 40 o 30. Bueno, como tú te sientas. Entonces, lo que queremos hacer es un canal donde podamos hablar todos, incluso alguna vez haremos directo, o sea, stream, para que podáis participar con el chat. Os queríamos pedir desde el principio, ya es el primer capítulo de este podcast que estamos haciendo, queremos pediros ya la suscripción, la campanita, todo lo que se pide. todo lo que haya que hacer, sobre todo los likes. Sobre todo los likes son los más importantes. Y los comentarios. Porque el comentario también es importante, pero el like es el más importante porque es el que coge el logaritmo para diversificar el canal. Nuestro primer vídeo en este canal y vamos a hablar de los tortuosos años 60. Sí, porque vamos a ver, como tenemos 60 años ya, la ventaja que tenemos es que hemos vivido muchísimas décadas. Nacimos en los 60 y hemos vivido los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000, los 2010, los 2020. O sea que será por décadas para comentar aquí. Pero claro, queremos empezar por el principio, cuando éramos niños. Claro, la época en la que empezamos nosotros a vivir en el mundo. Recordaros que fueron 14 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Casi nos pilla. Pero bueno, podemos empezar. Vamos a ver, es que hubo muchos acontecimientos. La verdad que los años 60 fueron años convulsos. Yo tengo la memoria un poquito de pez, con lo cual lo que he hecho es apuntar muchas cosas, a ver si ahora la encuentro. Yo creo que no. No. Vamos a hacer un poco de recopilación de todas las cosas que sucedieron en esa década, porque nosotros éramos niños, realmente no lo vivimos en primera persona. También decirles que la mayoría de las cosas que vamos a contar han sido consultadas en muchas bases en Internet. Porque ya te digo, hay cosas que a nosotros se nos escaparía. Había cosas como lo de las mariposas de la República Dominicana, que yo no me acordaría de ponerlas si no hubiese leído un poco. También es una historia muy terrible, lo del terremoto de Chile. También, que es el más importante que ha habido en el mundo. El más fuerte, que tembló todo el planeta. Se vieron terremotos, estallaron volcanes, o sea, una cosa muy importante. ¿Qué más hemos visto? Cosas nuevas que hayamos que no reconocíamos. Algún descubrimiento, cosas que hayamos visto en los años 60. Bueno, las cosas de los años 60. Bueno, de lo que tú te acuerdes también. De los 60 tenemos muchísimas cosas, pero que sean desconocidas para mí, de las que tenía era lo de esa señora, lo de la hermana Valdi. Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, las tres mariposas que eran las tres niñas asesinadas en la República Dominicana por el dictador Trujillo. Me suelo acordar muy bien de los nombres de los dictadores, de las víctimas, no porque son demasiadas. Pero estas niñas fueron muy importantes. A ver si lo tengo aquí. Y os querría leer un pequeño párrafo del libro de uno de los asesinos de las tres niñas. Las niñas eran Teresa, Minerva y Patria. Eran las hermanas Mirabal, que nacieron en Sauce, creo, se llamaba el pueblo en República Dominicana, que es un departamento del norte de la República Dominicana, y pertenecieron a un movimiento llamado 14 de octubre, creo, que era un movimiento revolucionario en contra de la dictadura. Pues os leo este pequeño párrafo de lo que pasó en ese momento. Yo tampoco sabía nada, me estoy enterando ahora de toda esta historia, pero muy interesante. Este señor, Alicio Peña Rivera, su libro se llama Trujillo, historia oculta de un dictador, pero este señor fue asesino.
el que escribió el libro. No sabemos si lo hizo como descargarse, ¿sabes? Tu conciencia. Quitarte de tu conciencia o pedir una especie de perdón, de cual que yo desde luego no le voy a perdonar nunca. Vale, empiezo. Vengo de parte del ministro de las Fuerzas Armadas, general Román, para que disponga el traslado a Puerto Plata de los esposos de las hermanas Mirabal, que estaban ellas en la cárcel. Las hermanas Mirabal, justificando el traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento que ellas encabezan. Es un escrito que le hace a un subalterno de... Este le está diciendo las órdenes que ha recibido, que tienen que hacer. A otros... se lo está diciendo al general de las Fuerzas Armadas, ¿vale? A general Román. El movimiento que ellas encabezan. La idea es que ellos nos ayuden a determinar si las personas apresadas les pueden identificar como miembros del movimiento. Una vez terminado esto, les puedo decir que serán regresados a Salcedo, que antes dije yo Saucedo o algo así. Salcedo era el pueblo de ellas, como que les iban a dar la libertad. Regresados a Salcedo de nuevo, una vez trasladados, las preparan una emboscada en la carretera. A las hermanas Mirabal deben morir. Y hay que simular y que sea un accidente. Es que lo he hecho con voz y texto y se cambian algunas palabras. Las hermanas Mirabal deben morir y se simuló un accidente automovilístico, que ese fue el deseo del jefe Víctor Alicio Peñas Rivera en su libro. Este fue el que las quiso matar. Que no solo las mató, sino que después lo escribió en el libro. Lo escribió en el libro. ¿Cómo? Pidiendo como perdón. Descarga, sí. Como descarga bueno, fueron varios los que mataron, porque hubo uno que se quedó vigilando el coche y los otros tres, cada uno mató a una de las tres hermanas. A palos, porque encima no podían disparar para no llamar la atención, y el otro se quedó vigilando el coche por si pasaba alguien, avisar de que estaba pasando un coche por allí. Bueno, pues fueron asesinadas estos asesinos de cuando mataron a Trujillo a los 2 años de este suceso. Mataron al dictador Trujillo, una alegría tremenda para el pueblo dominicano. Y entonces se celebraron los juicios. Fueron todos condenados a 30 años de prisión y uno, el que se quedó vigilando el coche, a 20 años de prisión. Ninguno cumplió condena en ningún momento. Y todos se exiliaron de República Dominicana, claro, todos ellos y sus familias, porque iban a ser buscados y asesinados de igual forma que asesinaban al dictador. Con esto termino esta historia porque me pareció muy cruel. Leí muchísimo, vi muchísimo sobre las niñas, eran niñas súper inteligentes, fueron educadas en un colegio de monjas español, de la Virgen no sé cuántos, y no es el típico colegio de monjas español, y 2 de ellas salieron por encima de todo el alumnado, y sí, fueron niñas que se metieron mucho en política. También debo decir que su padre no era nada político, era ingeniero y punto, no tenía más que el hombre que darles educación y tal. Y creo que aquí paro. Y fue una tragedia muy grande. No trascienden, son tipos de tragedias que no trascienden de sus países y nunca se entera uno, porque claro. Por eso te digo que estas cosas nos informan de muchísimas tragedias que uno desconoce, ¿sabes? A ver si encuentro la fecha en que fueron asesinadas. Bueno, no, ahora mismo no. Pero fue a principios de los 60, creo que en el 63 fue cuando murió Trujillo. Ellas fueron asesinadas 2 años antes, en el 61, por ahí. Seguimos. ¿Tienes algún tema tú que tratar? Sí, pues vamos a ver el boom de la literatura sudamericana, que también sucedió en los 60, con Gabriel García Márquez, con todos los escritores de murió hace poco. De todos los escritores de Rayuela, Vargas Llosa. No, Vargas Llosa fue. Vargas Llosa también. Vargas Llosa, Cortázar. Julio Cortázar es mi favorito. Estuvo también Juan Cruz, que es mexicano. Soy el editor del futuro y me he dado cuenta que a unos 10-12 minutos de este vídeo he cometido un error garrafal. A ver, puse y maté al pobre Juan Cruz, que es un periodista canario. Vive en la península, eso sí, no me acuerdo ahora para qué periódico trabaja, pero sigue
trabajando o por lo menos colaborando con otros medios. Yo me quise referir a Carlos Fuentes, que nació en Panamá, pero la mayor parte de su obra, o si no la mayor, toda su obra, fue escrita en México. De ahí que se le considere un escritor mexicano. Él sí murió en el año 2012, creo. Sí, este dato está bien. 2012. Así que ahora os dejo con el vídeo y ya diréis vosotros. Voy a cortar. Aunque no nació en México, pero literatura mexicana. En esa época fue muy renombrado todo eso. Sí. Darnos cuenta que dos de ellos fueron premio Nobel de la literatura. Con lo cual, Vargas Llosa fue uno de ellos, pero yo siempre que hablo de Vargas Llosa, un señor que me caía antipático, leí una lectura obligatoria en el instituto. Me pareció bueno el libro, no me pareció un mal libro. ¿Por qué? Porque son el tipo de historias del realismo mágico al que se dedicaban todos. Fue un boom en esa época y de ahí chuparon pues muchísimos más escritores que lo leyeron después, claro, que escritores españoles o sudamericanos, perdón, latinoamericanos, que luego se hicieron famosos. De Vargas Llosa dijo, creo que fue García Márquez. García Márquez, que es mejor leerlo que escucharlo. ¿Con lo cual? Se llevaban como el perro y el gato. Sí. Pues de ellos tuvo una pelea por esto de piña. De hecho, sí. Bueno, y después también en esas décadas también podemos recordar así por encima, la muerte de Marilyn Monroe, la pobre. Hemingway también murió en los 60. También, Martin Luther King. Kennedy. Sí, pero Kennedy vamos a nombrarlo después porque está vale. En la lista de prioridades. Vamos a orientar. Vale. Entonces, de todos los acontecimientos de los 60, vamos a hacer una lista, una relación del 10 al 1 de cómo consideramos que son de importancia. De importantes las noticias de esa década. Nos vamos a quitar, de momento nos vamos a quitar la victoria de España en Eurovisión, que también fue esa década. Para nosotros, quiero decir, no nos estamos haciendo los periodistas, no somos periodistas para nada, somos gente que nos gusta la historia. A nuestro criterio. Si tienen ustedes otra opinión, lo pueden expresar nos pueden mandar en los comentarios si les gusta nuestro decálogo. O que falten cosas, que digan, mira, falta esto, falta lo otro. Tenían que haber nombrado tal cosa que también fue en los 60. ¿Qué pasó? No sé, la llegada del hombre a la luna, que también está entre los 10. Estos que voy a dar. Pero no hagas spoiler, mi niño, que nos va a tirar abajo el podcast. No, porque le faltan 8. Bueno, número 10. Vale. Aquí pusimos nosotros, la llegada de los Beatles, porque está muy mencionada en todas las consultas que hemos hecho. Ya decía yo. ¿Qué pasa? La llegada de los Beatles, a ver, ¿por qué está en el 10? Por eso mismo. A ver, porque nosotros... No pensamos que sea tampoco tan trascendental en los 60. Para nosotros, estaban los Rolling, estaban Tangerine Dream, estaban Pink Floyd, estaban Status Quo, había un montón de grupos que a mí me parecían muchísimos más buenos que los Rolling. Digo, perdón, que los Beatles. Los Beatles, pues sí, fue una movida muy comercial. Estuvo muy bien, tienen canciones maravillosas. Y además ganaron con el tiempo. Sí. Los últimos discos de Beatles eran completamente memorables. Y diferentes a como empezaron con la comercialización de muchos temas, incluso cantaron temas cover. Hicieron cover de Mr. Postman y de muchas canciones así de los años 60, 50. Entonces no creo que fuera como lo más relevante de los 60. Para mí no me parece que fuera muy relevante lo de los Beatles, pero sí, también hay que decir que sí, que hicieron historia, pero más por otras historias que por la música en sí. La llegada de Yoko Ono, las peleas que tuvieron, este tipo de cosas. Vamos a brindar con el refresco. El concepto fan, eso sí se lo debemos a los Beatles. Bueno, vamos a brindar por los Beatles. Y por la audiencia. Con agua oscura. Ay, qué rico este refresco. Como tiene pocas calorías. Pocas calorías, estamos a dieta. Poca cafeína. Estamos a dieta. En el 9, ¿qué pusimos en el 9? Mayo del 68. Mayo del 68. Todo el mundo se habla de los 60, sale el tema de mayo del 68. La imaginación al poder. Queremos, a ver, lo ponemos en el 9 porque sí, fue muy importante. Una protesta muy importante que hubo en Francia. Pero se circunscribió solamente a Francia y mucho más a París. Sí. O sea, las universidades del centro de Francia y París. No salió de ahí, pero sí fue muy importante. Fue una especie de 15M del momento. Sí, exactamente. Sí, una especie de 15M del momento. Lo que pasa que, claro, salvando la distancia. Sí. Porque
De París se contagió también en muchos sitios. Sí, se contagió, incluso la España franquista, las universidades en la época de Franco, los últimos... De los coletazos, sí. Los coletazos del franquismo. Despertó mucha curiosidad en todo el mundo y tal y cual, pero después de aquello no es que fracasaba. Todo bajando. Se desinfló como un sufrido. No, simplemente eso, lo que fue un movimiento que despertó una curiosidad enorme a nivel mundial, Estados Unidos e Inglaterra, todos los países con los ojos puestos en Francia, porque aquello era una cosa completamente nueva, que el pueblo llano se rebelara contra el establishment. Para ellos fue una cosa rarísima, pero claro, con el paso del tiempo aquello se desinfló y los líderes de los movimientos acabaron en los partidos de derecha. Acabaron con las puertas giratorias. Sí, exactamente. En puertas giratorias de la época. Con lo cual, que fue importante el Mayo francés, sí, claro que fue importante mucho. Porque demostró al pueblo que se podía luchar exactamente, pero que fue importante en ese mes. Que podían poner pie en pared y decir basta, ya está aquí. Exacto, de ahí no salimos, de ahí no salió. No siguió avanzando. No, porque podía haber seguido avanzando como si fuera el bolcheviquismo. ¿Bolcheviquismo está bien dicho? Pues no lo sé, chico. Bueno, como fueron los bolcheviques en Rusia, que eso sí fue otro movimiento, pero claro, no fueron los 60. Hasta aquí llego. Pero hubo movimientos que fueron mucho más generosos con la izquierda. Bueno, pues ya está. El 9, mayo del 68. En el 8, ¿qué tenemos? El Concilio Vaticano II es lo que más referente hemos encontrado en la base de datos que hemos consultado de los 60. Que no fue poca cosa el Concilio Vaticano II. Claro, los católicos lo verán muchísimo más importante que lo que podemos ver nosotros. Que lo podemos ver nosotros, pero nosotros lo vemos importante por el cambio tan brutal. Por el cambio brutal que hizo Juan XXIII, que fue nombrado Papa en el 62. Y el concilio... No, el concilio empezó en el 62. El concilio, perdón, empezó en el 62 hasta el 65. Estuvieron encerrados 2 agentes hablando. 3 añitos hablando allí que iban a hacer. Realmente lo que hicieron fue cambiar algunas leyes muy esotéricas de ellos, pero las principales, las más físicas, fueron el quitar los coros de las iglesias para que el paisano pudiera ver al cura, o al que estuviera dando misa, como dar la misa de frente. Y dar la misa hacia el público, y se suprimió que dieran las misas en latín, con lo cual se empezaron a dar las misas en el idioma de cada país, católico, me refiero. Sí, que era importante, parece importante porque se humanizó un poco la iglesia. Claro, la iglesia pasó salió del medioevo. De su propio armario. Salió del medioevo, porque es que la iglesia en aquel momento era una cosa completamente absurda. Tampoco es una cosa que nos interese comentar mucho. No especialmente, pero siendo ateos, pero sí me pareció que la humanización... Es cierto que fue importante. Eso no lo podemos negar. Bien, 8. El Concilio Vaticano II. Lo ponemos aquí en letra para que ustedes lo vean. Después os pondré la lista entera, del 1 al 10, para que podáis contar. El 7. No, pero sí, el 7. La guerra de Vietnam. La guerra del Vietnam. Vale, que empezó en el 55. Sí. Terminó en el 75. 20 años de guerra. Toda la década de los 60 estuvo la guerra de Vietnam en funcionamiento. Y que vamos, que aquello fue una masacre. Bueno, ya en esta década precisamente fue cuando empezó la rebelión de los propios americanos a decir, oye, esto es un disparate, porque estamos mandando a toda nuestra juventud y nos traen en bolsas de plástico, o inválidos, o mutilados. Y una generación completa. Se perdió una generación. Y claro, que eran los que tenían en aquella época, vamos a ver, se perdió una generación entera americana, norteamericana. El resto de los países y vietnamita también. De vietnamita fue una guerra de esta a que nos tiene Estados Unidos acostumbrados durante todo lo que conocemos a Estados Unidos. Y encima la perdió, como todas. Pues claro. Tuvo que firmar un armisticio porque no pudo ganar esa guerra, porque esa guerra hecha en forma de guerra de guerrillas, los vietnamitas conocían sus celdas, porque era su terreno, y tenían todo Vietnam cavado, o sea, todo el subsuelo de Vietnam eran posiciones del Vietcong, que es el ejército o los comunistas, porque Estados Unidos se metió porque había un presidente comunista elegido y a ellos no les interesaba
que ya teniendo a China comunista, ellos no querían tener ni Tailandia, ni Vietnam, ni Corea. En todos esos países se metieron y en todos perdieron, en todos y cada uno. Como han perdido en todos y cada uno de los, hasta el último, Siria, que han metido a los que tiraron las Torres Gemelas. Han apoyado a los que tiraron las Torres Gemelas y los han hecho presidente. ¿Vale? Con lo cual yo creo que la guerra de Vietnam fue terrible porque nos acostumbraron, fueron yo creo que la primera guerra televisada también, porque veíamos imágenes crueles, el napalm, las típicas fotos de la niña que va corriendo por una carretera desnuda, pero con el cuerpo lleno de quemaduras. Fue una guerra terrible. Nosotros nos cogió muy jóvenes. Claro, eso todos solo. Pero yo creo que cuando estás empezando la adolescencia, que es cuando nos cogió a nosotros realmente, porque en el 72 teníamos 10 años. Acabó en el 75, que fue cuando murió Franco, o sea que estuvo. Teníamos 13 años, ya habíamos empezado la adolescencia, con lo cual esas imágenes ya se te grababan más en el cerebro. No me gusta hablar de guerras, no me gusta hablar de muertes, no me gusta hablar, así que pasemos a hablar. Muy bien. Pues vamos al 6, de los 10 vamos al 6. Este es divertido. El movimiento hippie, también en todo el mundo de la década de los 60. Empezó en Nueva York, realmente, el movimiento hippie. Empezó en Nueva York los hijos de los banqueros, de los grandes magnates. Eso es lo que yo quería. A mí el movimiento hippie no es un movimiento, me gustaba más el movimiento punk en los años 80 o 70, a finales de los 70 que el movimiento hippie. El movimiento hippie fue eso. Fueron niños de papá. Una moda. Sí, una moda, no sé, digamos. Ellos quisieron protestar contra el establishment en aquel momento. Sexo, drogas y rock and roll. Era lo que querían. Y drogas hubo muchas. Sexo no sé si tanto. Pero que también. El LSD y la marihuana corrían a sus anchas. Y sí, también fue lo mismo. Fue una flor de un día porque estuvieron el tiempo que duró. Sí. Pero que es cierto. Hombre, siempre quedaron y todavía hasta hoy llegan algunos que hacen pulseritas en Mallorca. Sí, eso, pero que fue eso, que una experiencia vital de muchísima gente que se ponía flores en el pelo y que iban a San Francisco y que decían tal. Pero como la filosofía en sí. Muy americano, exacto. USA y todo, muy masticado. Nosotros en España es que estábamos metidos con Franco y estábamos en el campo, intentando coger papas para comer. ¿No? Y bailando guateque. Bueno, siguiente hippie, ya tenemos la imagen de cómo nos parece a nosotros. Otro tema serio. En el 5 fue el asesinato de Kennedy, que fue el 22 de noviembre del 63. Sí. O sea que estamos dentro de los 60 y fue desde luego mundialmente un acontecimiento mundial, que eso nunca había pasado. Es que también en la reciente de Estados Unidos, que mataran a un presidente en vivo por televisión, porque porque estaba grabado. Lo retransmitieron por la tele. Cuando en Texas pasaba el coche con él y con Jacqueline, los dos en el coche y le volaban la cabeza de un disparo. Fíjate que a mí la única pena que me quedó fue que Jacqueline se manchó el Chanel que llevaba de sangre. Sí. Y de cerebros del marido. Sí, y no se lo quiso quitar. Cuando llegó al aeropuerto no se lo quiso quitar y salió con el traje todo pringado del cerebro. Esa fue la pena que me quedó porque luego empezaron a meter. Daos cuenta que esto fue un año después de la crisis de los misiles en Cuba. Que vamos a hablar de ella también. Que también hablaremos de ella. ¿Quién mató a Kennedy? Creo que al que no juzgaron nunca y fue asesinado también, no fue. Luego hablaremos de esto. Y bueno, el número 4, ya quedan 4 nada más. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues aquí viene el tema que acabo de nombrar. La crisis de los misiles, que fue también transmitida por que estuvieran juntos y más o menos a mitad de la tabla, porque sí, mundialmente fue importante. O sea, la crisis de los misiles empezó en octubre del 62. Sí. Y en noviembre del 63 se lo cepillaron. O sea que... Un brindis. Un brindis otra vez. Que para que vean la correlación de los acontecimientos. Oye, cuando uno brinda, bebe. Perdón. No los tira ahí, es mala suerte. Perdón. Como es refresco solo, tampoco para que la gente no piense que... Claro, sí, no nos gusta beber refresco solo. Sí. Pues eso, que la crisis de los misiles fue en octubre del 62 y en 63, noviembre del 63, un año y mes, lo quitaron de en medio.
Hay 1000 teorías, 1000. ¿Por qué? Porque este tema de la crisis de los misiles nunca se resolvió. Hay miles de conjeturas, miles de sospechas. Llegaron a un acuerdo con los rusos. Los rusos no ponían misiles en Cuba, y a cambio los americanos, que no se dijo nada, se cayeron la boquita, retiraron los misiles que tenían en Turquía. Exactamente. Eso fue la contrapartida. Ellos se quedaron como los lindos, que nosotros no ponemos nada, y convencimos a los rusos de que no había empezado todavía la Guerra Fría. Y estaban o sea, no sabía, a ver, creo que sí, en el 63 se empezó a construir el muro de Berlín, creo. Así, por esa época se empezó a construir el muro de Berlín y empezaba la Guerra Fría, las dos potencias que había entonces. Las dos potencias siempre nos han tenido escondidas muchísimas cosas. Nunca hemos tenido toda la información de todo lo que han hecho, pero no solo Rusia o la Unión Soviética en aquella época, sino Estados Unidos. No sabemos cómo han manejado todo. Ahora nos estamos enterando de que Estados Unidos se está hundiendo en la misma miseria, en un lodazal en el que ellos mismos se han metido. Con lo cual, no nos enteramos mucho de esta gente que hace realmente, aparte de joder el mundo. Punto. Bueno. En el punto 3 que hemos puesto, la liberación feminista, que en los 60 fue un avance tremendo, porque veníamos de la mujer, lo máximo que había conseguido ha sido el voto. El voto, que fue la primera ola feminista. Esta, la de los 60, fue la segunda ola de las feministas, donde sí se consiguió. Había muchísimas manifestaciones, muchos movimientos, las manifestaciones de marzo en Estados Unidos, que después se contagiaron al resto del mundo, hasta la fecha de hoy, y se sacaban muchísimos avances. En Estados Unidos, poco a poco se fueron implementando, claro, porque los que pedían en los años 60 eran el voto igualitario, el trabajo igual, no, el voto igualitario no, perdón, ese lo habían conseguido ya. Solo el voto. El voto ya lo habían conseguido. Querían el trabajo igualitario, o sea, igual trabajo, igual sueldo. Igual salario. No, todavía hoy en día eso no se ha conseguido. El reconocimiento de la mujer negra, el reconocimiento de la mujer lesbiana. No se habla del todavía no, claro, pero sí que también querían el reconocimiento de la salud femenina, o sea, el cuerpo femenino es suyo y ellas lo trabajan como quieren, o sea, con lo cual estaban pidiendo la lucha a favor del aborto también. Estaban pidiendo la lucha a favor del aborto, la píldora que estaba prohibidísima. Pasamos al 2. La llegada del hombre a la luna, señores. Quiero explicar por mí por qué la hemos puesto en el 2. Por mí es porque llegaron. Sí, llegaron, sí, ¿no? Es que sí, yo creo que sí. ¿Cómo se llama el director de cine? Kubrick. Sí, Stanley Kubrick, sí, que hizo una parodia de que llegaron habían llegado a la luna. Sí, pero... Hombre, yo confío que sí. O sea, confío, ¿no? Creo que sé que sí. Pero ya han llegado la India, ya llegó la India, llegó China. Pero reconozco que si ves la nave que llegó... Hombre, también es que era una porquería aquella nave, comparada con las naves que han mandado Japón, China. Y date cuenta que la tecnología que había entonces es menor que la que tenemos nosotros en un móvil hoy en día. Que por eso nos preguntamos por qué no han vuelto. No, volvieron 3 o 4 veces, pero no han ido más, sí, se dejaron de insistir. En la misma época. Sí, eso fue con el Apolo 11 que Pero sí, es una historia muy importante, un avance científico tremendo. Ya no nos asombramos tanto cuando llegó a Marte el aparatito este que fue botando por la superficie de Marte. Con eso no nos asombramos tanto porque ya nos habían acostumbrado que habíamos llegado a la Luna y nos habían acostumbrado a la Guerra de la Galaxia, a un montón de ciencia ficción, y ya eso, quieras que no, iban haciendo que nuestra cabeza nos importara menos la llegada del hombre a Marte. No el hombre en sí, no a Marte. El hombre en sí, no, pero sí la obra del hombre llegó a Marte. Y por fin... Bueno, ya por último, que por petición popular, porque a Pedro le parece muy importantísimo. A mí me parece el descubrimiento más grande de los 60. Es verdad que es muy importante, porque claro... Y yo creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo. En número 1 hemos puesto el trasplante de corazón. El doctor Barna... El primer trasplante de corazón se hizo en los 60. En el año 67, el 3 de diciembre de 67. De 67. Fue realizado por el doctor Barna, que luego se hizo famosísimo.
Pero claro, a la chica que le hicieron, fue una chica. No, se lo hicieron a un señor de 53 A un señor años. de 53 años. A los El pobre ya le quedaba nada para morirse. Le dijeron, o te operas o te vas, listo. Y entonces el pobre se ofreció para que lo operaran, le pusieron el corazón de una chica que se había matado. De una chica que se había matado, exacto. Jovencita, le pusieron el corazón y salió bien la operación, sobrevivió a la operación, aunque pues a los 18 días el pobre se fue listo. Tremendo, tremendo. Pues bueno, pues ya está, ya estamos en la lista completa de los 10 acontecimientos que en todos lados dicen que son los memorables de los 60, sí, ordenados como nosotros nos pareció que eran por orden de importancia. De importancia histórica. Sí. Ahora, ¿quién no dice que lo mejor fue la de Maciel? Claro, porque en España teníamos otras prioridades. O desde que llegaste. En España estábamos en Corea del Norte, que no se sabía sino lo que decía la dictadura. ¿Cómo se llamaba desde que llegaste? Salomé, con aquel traje de Pertegas que pesaba 4 o 5 kilos. Claro, y aquello eso lo vimos nosotros en directo, porque eso sí me acuerdo yo. Ya nosotros éramos un poquito gays. Sí, teníamos la curiosidad del festival. Y los vestidos. Y de ahí nos ha durado hasta que entró Israel a concursar. Porque... Exacto. Ya hemos decidido no ver Eurovisión. Esto es un mensaje para todo el público. Hemos decidido no ver Eurovisión. Desde el año pasado no vemos Eurovisión. Hasta que no salga Israel de Eurovisión. Si no está Rusia, tampoco puede estar Israel. Asqueroso. Cuanto menos Israel, que son genocidas. Y los recuerdos que nosotros tenemos de los 60 realmente no son todas estas cosas que hemos comentado. Éramos chicos. Porque éramos niños realmente. Jugar en la calle. Nacimos en el 62 nosotros. En el 61 naciste tú. En el 62 nacimos los dos. Yo tengo 53. Y entonces los recuerdos que tenemos era la tele en blanco y negro, los teléfonos fijos que eran de ruedas. Bueno, de ruedas. Y en mi casa tenía yo 2 teléfonos. Eran de ruedas porque tenías que arrastrarlo de lo que pesaba. En mi casa tenía yo 2 teléfonos. Uno fijo. ¡Ay, el supletorio! El supletorio. Que era un zapatito. Sí, que decía, espérate, pero que tú puedes creer que ese teléfono, ahora vamos a poner una foto para que lo veas. Que el teléfono ese, que el supletorio, que mi madre tenía uno en la mesa de noche. ¡Qué mono era! Era precioso, que se llamaba el teléfono góndola. El góndola, sí. Pero góndola, ¿por qué se parecía a un zapato de papel? No, pero también parecía, si lo ponías así, lo abrías, sí parecía una góndola. Era por eso, porque era bonito. El teléfono no lo podía cogerlo. Lo tenías en varios colores. Tenías el rojo, el beige, que el beige era el color más feo de la historia del mundo. Era color de clínica. Era color café ni leche. Ay, más café que leche. De teléfono. Y claro, en aquel tiempo... No, perdón, más leche que café. Más leche que té. Cuando me llamaban a ese teléfono, la gente cogíamos el teléfono y decía, sí. Nadie decía, ¿dónde estás? Como ahora. Sí. ¿Dónde voy a estar? En mi casa. No, si había gente que lo decía. Sí. Pues yo no recuerdo eso. Llamaban al fijo y tú, entonces el teléfono, lo único que estaba fijo era el teléfono. Te podía cambiar la persona que lo cogía. Sí. La verdad que lo que sí me gusta de haber nacido en los 60 es ver cómo la tecnología ha acelerado tanto en tan poquísimo tiempo. Que venimos todos los avances que vinimos incluso de no tener televisión, tele, porque al principio tampoco teníamos tele y teníamos aquellos mandos con cables. Acuérdate de la película de La Gran Familia. Sí. Que eran como 14 hermanos y veían la tele del vecino del vecino del edificio de enfrente, se ponían todos a la 16. Ventana. 16 eran 16 hermanos. Se ponían todos a mirar por la ventana para ver la tele del vecino, como un chamán, que son con casa. Que está el salón aquí y la solana de la cocina mirando al salón del frente. Y el salón del vecino tenía la tele orientada para que ellos la vieran y ellos se ponían en la ventana a ver, para que vean de dónde venimos. Claro, decir que no, claro. Y claro, se sabe la época que nosotros fuimos niños. Es que te pones a pensar, yo no me acuerdo qué hacía las tardes. Porque desde el año 90 y tantos que tenemos móviles y cosas, no hemos despegado la cabeza de la pantalla. Y mira que en el año 90 los móviles eran una porquería. Pero jugábamos en la calle, sí, jugábamos con las perindolas, jugábamos al teje, al boliche, a las chapas, a las chapas. Me divertía mucho yo con las chapas. Yo con juegos mayor de joven. Me he divertido mucho con las chapas, hasta aquí puedo leer. En general, me he divertido mucho con las chapas en general. Yo es que y encima ahora lo que voy a decir también, joder, ¿qué va a decir? Todos los juegos que se utilizaban los dedos me han encantado siempre.
Juegos manuales, Los juegos manuales. las manualidades. Siempre tan interesados en las manualidades. Y aparte después también, en esa época, el recuerdo que tengo yo era las guaguas que había entonces, que eran... Para los que no son ni cubanos ni canarios, los autobuses o los buses. Las guaguas son los autobuses que había en Las Palmas, que eran curiosísimos porque teníamos el chofer y el cobrador, que había sentado al lado. Que te no, al principio no estaba sentado. Al principio iba el cobrador caminando por toda la guagua. También me lo dijo mi hermano, pero yo me acuerdo de eso. Que se subían a la guagua y entonces tenías que pagar el billete o el ticket, como decíamos nosotros. No, que espérate, me estoy acordando. Había un portabló así que tenía los talonarios así. Entonces él cogía con el dedo, hacía y te lo daba. Despegaba el ticket con el dedo, te lo daba pegado el dedo así. Y tú cogías el ticket, que ese era el ticket que te validaba el viaje. Y después cuando terminaba la guagua, que eran los asientos de madera, cuando terminaba la guagua, detrás había un escalón. Bajabas. Y entonces era todo el gallinero. Era un qué divertida era esa parte de la guagua en aquella época. Eso me acuerdo perfectamente. Porque a la salida de los institutos, que aquel agujero se llenaba de niños y empezábamos a saltar y la guagua iba haciendo dando botes, claro, porque la guagua era todo el peso de la gente. No me acordaba de eso. Pero me acuerdo también del cobrador al final, al lado de ese agujero. Pues puede ser alguna vez que en alguna guagua fuera así, pero el recuerdo que tengo era que me costaba media peseta la guagua, que era una moneda con un agujero en el centro. No. ¿Cómo que no? 25 céntimos de peseta. Bueno, yo ya había subido. Cuando yo fui ¿por qué? Porque era mayor ya cuando eso. Y era una moneda de Franco, de la época de Franco, con un agujero en el centro. Era lo que costaba la tenía guagua. La cara de Franco agujerada. No tenía la cara de Franco agujerada porque Franco en esa moneda no salía. No. Pero salían los escudos y la... Eso sí, salía toda la parafernalia. Los escudos, no, las flechas y el yugo. Toda la parafernalia. Y después que escogíamos la guagua con 11 años y con 9 años. Sí, nosotros éramos, y menos, yo me acuerdo de coger la guagua con 7 y 8 años. Y solos, sin familia, que hoy los padres están demasiado sobreprotectores. No, era otra época porque era aquello... Vas a darle la razón a Miguel Bosé. No, quiero decir que no se oía tanta cosa como se oye ahora, claro, yo también hoy en día me preocupa. No lo oíamos porque no se divulgaba. Sí, ya. Pero no era habitual tampoco. No sé, que violaran niñas, yo creo que sí era habitual, sobre todo los señoritos, a las criadas. Pero no en la guagua. En la guagua no. Que lo hacían en sus casas y en sus movidas. Pero cuando te bajabas de la guagua... Pues nada, chiquillos, ya hemos hecho... Yo creo que por hoy hemos hecho demasiado. Incluso perdonarnos que nos hayamos pisado en alguna frase, que haya un poquito de desorganización, es nuestro primer programa y lo estamos haciendo a la balalá. A la balalá, hemos apuntado lo más fácil que se puede en una libreta y en una tablet. Lo hemos hecho de ayer a hoy. Todo, iluminación, set, todo lo que hemos leído ha sido en menos de 24 horas, porque queríamos ya sacar. Lo íbamos a haber sacado hace un par de semanas, pero no pudo ser. No pudo ser porque se murió el Papa. Después lo celebramos. Hubo un apagón. Se murió el Papa, lo celebramos, y entonces por eso no pudo ser. Celebraron no pobre porque papá como comparado con los que había habido antes. Con 23. No, pero con 23 tampoco. O Juan Pablo I, el breve. Mira, ninguno. A mí los papas ninguno me mueve. No, yo no. A mí me da igual que se muera un papa. Sí. O sea, hoy en día me está dando igual que se muera cualquiera. Ya, me da igual. No me da lástima, que diría Martincillo. Pues eso, y en la próxima semana, si quieres. Sí, vamos a intentar. Aquí. Si quieren comentar algo, lo ponen en los comentarios. Por favor, háblame de esto, yo también tengo 60 años. Comentad, aunque sea mal. Aunque queráis criticarnos mucho y digáis... Si eres hater no nos importa. Amamos a los haters. Sube algo también. Pero si eres hater y le das like, eres el mejor hater que existe. Efectivamente. Y comentas. Pues nada, chiquillos, hasta aquí. Os queremos mucho y esperemos que nos perdonáis todos los errores que hemos cometido y que hayamos bebido solo Coca-Cola. Prometemos que la próxima semana lo hacemos mejor. No vuelvo a decirle ese nombre. Publicidad no. Y así y menos de Coca-Cola. Y menos de Coca-Cola. Y menos de Coca-Cola. Pues eso, que la semana que viene seguimos comentando cositas aquí. Y si quieren que hagamos cualquier cosa, nos lo ponen, que nosotros estamos aquí para hacer lo que le parezca conveniente al público.
Correcto. Pues ya está el realizador diciéndonos que nos callemos. Así que un beso muy grande a todos los que estén viendo esto o al que esté viendo esto. Y si lo pueden al único que esté viendo esto. Y si lo pueden recomendar, pues mira, mejor. Y si nos compartís, os suscribís, marcáis la campanita para que cada vez que hagamos un podcast os avise. Y darle like y comentar. Está la Bárbara ya nerviosa. La Bárbara es la perra de la casa. Ya le presentaré. Así que muchísimos besos y hasta la semana que viene. Chao.